está de alguna manera relacionado con muchos de los temas que hablaron recién Damián y Emilia. Tengo conmigo a Mariano Pérez, que es periodista y es el creador de un canal de YouTube que se llama Breakpoint, que tiene más de 1 millón de suscriptores. 1.300.000 suscriptores. 1.280.000 para ser más precisos. Bueno, digamos 1.300.000. Sí. 1.300.000 suscriptores. Y es el protagonista de un fenómeno de nuestro tiempo, que es la segmentación de la información. Si ustedes tienen más de 40 años, probablemente no lo conozcan, aunque bueno, últimamente apareciste bastante en La Nación Hay Más. gente de todas las edades, igual Sí, en el canal. Pero si son sub 30, el conocimiento que tenés es bastante absoluto, diría, por lo menos entre los que están más politizados. Y se me ocurre una imagen de un mundo que ya no existe, que era una familia, padres, hijos, quizá el abuelo también, todos sentados frente a la televisión viendo Tiempo Nuevo, a Bernardo Neustadt, y todos se informaban básicamente con el mismo canal de información. Hoy todos los miembros de esa familia se informan de una manera distinta por medio de un canal distinto. Y muy probablemente, si tienen menos de 30 años, se informan entre otros canales por medio de Breakpoint. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, hola a todos, un placer estar acá hablando ante todos ustedes en Tucumán, la verdad que siempre es muy lindo venir acá. Y bueno, toda esta situación de lo que sucede con los medios, ¿no? De lo que sucede con la información y que tan nervioso pone el periodismo tradicional, yo quiero comenzar hablando también de la batalla cultural, ¿no? Y de todo lo que han hablado en los paneles anteriores, que para lograr todo eso, para lograr todo ese cambio político, para lograr toda esa demanda de la sociedad también tiene que haber una batalla cultural detrás. Bueno, el diputado Arabia recién mencionaba que al principio eran muy pocos en estas juntadas y me alegra ver la gran cantidad de gente que hay aquí viéndonos, que hay siguiéndonos también en todos lados, en las redes sociales, bancando día a día. Y eso es porque se da una batalla cultural muy fuerte y muy grande, ¿no? Porque al principio, cuando arrancaba todo esto, no solo eran pocos, sino que ser liberal era mala palabra. A uno lo acusaban de liberal para insultarlo, para atacarlo, para descalificarlo políticamente, y hoy hemos visto, la campaña del año pasado, que todos los políticos querían hacerse los liberales, querían hacerse los que querían achicar el Estado, porque se querían copiar de Javier Milei, porque era el que trajo esta batalla de las ideas, de la libertad, y la llevó a la estratosfera, ¿no? Este fenómeno barrial que se terminó convirtiendo en un fenómeno mundial, y yo creo que también mucho de ese éxito, mucho de ese crecimiento tuvo que ver gracias a las redes, porque si nos ponemos a ver lo que decían los medios tradicionales, si nos ponemos a ver lo que decían esos medios pauteros, ensobrados, que han vivido de hacer negocios con los políticos, que han vivido de favorecer políticos que han destruido a la Argentina, bueno, decían cualquier barbaridad de Javier Milei, decían cualquier estupidez también de sus propuestas, mintieron sistemáticamente respecto de él, y del otro lado aparecieron las redes sociales y apareció la gente, porque también me da mucha risa que nos dicen que somos trolls, que somos gente que no existe, pero fíjense toda la gente que hay acá del otro lado, fíjense cuántos trolls estamos llevando a lo largo del país, a lo largo del mundo, y cuánta gente está siguiendo estas ideas y bancándolas, ¿no? Y apareció toda esa gente y le empezó a decir los periodistas, che, ¿sabes qué? No te creo más. Antes tenías el monopolio del micrófono, antes tenías la potestad absoluta y lo que decías vos era palabra santa. Nadie te podía cuestionar y si te cuestionaba alguien era una cuestión ínfima, mínima. Bueno, ahora la respuesta en las redes de esos periodistas llega con muchísima más fuerza que todas las mentiras que han dicho sistemáticamente y por eso están tan nerviosos y por eso están tan preocupados y por eso intentan descalificarnos sistemáticamente. Yo he tenido que soportar un montón de descalificaciones para hablar de un tema personal de que me dicen que no, porque vos no sos periodista, que sos un loquito acá en las redes, que vos esto, que vos lo otro y en definitiva me ha tocado también con mis colegas acreditados en la Casa Rosada que han querido desprestigiarme, que han querido deslegitimar lo que yo hacía, cuando después se dice más periodista a alguien que lo sigue en una radio que escucharán 4 o 5 personas y quiere descalificar a alguien que desde su computadora ahí en su casa ha llegado, como vos decías, a más de 1.200.000 personas, por lo cual la verdad que es un delirio atrás del otro el intento de descalificación, porque además la gente está en las redes sociales, el pueblo se manifiesta a través de las redes sociales y le da a entender a los políticos, a los periodistas, a los sindicalistas y a toda la gente que le ha hecho tanto daño a la Argentina, que estamos cansados. Hay un montón de ciudadanos que se han expresado y los han querido descalificar y tratándolos
de trolls, de que están todo orquestado en Casa Rosada porque somos 4 o 5 que mandamos a una difusión de WhatsApp y a partir de ahí se crea una idea nueva. No, la gente tiene pensamiento propio, la gente no es estúpida, la gente ya no le cree al periodismo, la gente ya no le cree a los políticos y tiene ese pensamiento propio que ha llevado a Javier Milei a la presidencia. Y eso también lo podemos ver con la desesperación que han tenido, por ejemplo, Sergio Massa el año pasado, la fallida primera dama Malena Galmarini, de denunciar tuiteros, de denunciar youtubers, de denunciar gente. ¿Por qué? Por postear en redes sociales cosas contra ellos. Eso es lo que vemos en todas las dictaduras del mundo, que quieren coartar la libertad de expresión. ¿Cómo? Coartando las redes sociales. Porque claro, a los medios tradicionales es muy fácil llevarles un sobre, es muy fácil pagarles pauta, es muy fácil arreglar políticamente con ellos, porque son 4 o 5 canales, son 4 o 5 tipos. Acá somos millones de ciudadanos y millones de personas que estamos en contra de ellos y que vamos a dar la batalla incansablemente contra ellos. Y le pueden hacer algo a uno, pueden bajar un canal, pueden bajar otro, pero esas millones de personas siguen estando y van a seguir luchando por esas ideas y vamos a hacer cada vez más. Yo me acuerdo el año pasado, el debate presidencial, quisieron silenciar a todos los canales liberales que difundían el debate de Sergio Massa contra Javier Milei. Bueno, no pudieron hacer nada igualmente. Se comió una paliza en las elecciones Sergio Massa. ¿Por qué? Porque se impuso la realidad, algo que tenemos de nuestro lado, ¿no? Que nos hace, si se quiere, un poco más fácil la batalla. Es que de nuestro lado tenemos la verdad, es que de nuestro lado tenemos los datos, es que de nuestro lado no tenemos ese rejunte de delincuentes y mafiosos, asesinos, violadores que tenemos del otro lado con el kirchnerismo. Esta gente que, fíjense, haciendo el desastre que hicieron, dando batalla cultural y quemándole la cabeza a la sociedad, lograron mantenerse muchísimos, pero muchísimos años. Bueno, ahora tenemos que invertir esa quemada de cabeza que le pegaron a la sociedad, que se ha invertido muchísimo, porque fíjense los resultados que se están teniendo, y tenemos ahora los datos de nuestro lado, tenemos ahora la economía de nuestro lado, tenemos ahora la verdad de nuestro lado, porque no le mentimos a la gente. Ellos se han dedicado a mentir sistemáticamente y nosotros tendremos que dedicarnos sistemáticamente a combatir esas mentiras que han impulsado, bueno, a lo largo de los años para hacerle tanto daño a los argentinos. Entonces, la batalla que se ha dado en las redes sociales y que se tiene que seguir dando en las redes sociales, y que los invito a todos ustedes a darla también en las redes sociales, a estar, a ser activos, a compartir, a difundir a todos aquellos que estén dando la batalla, porque tampoco necesariamente tienen que poner la cara y exponerse, ¿no? Porque uno recibe amenaza de muerte todos los días. Hemos visto lo que le pasó al colega Fran Fijap el otro día, a mí también en muchas marchas me han atacado, me han golpeado, pero uno está acá y está dando esta batalla y está dejando todo, y hay que dejar todo, y hay que seguir luchando por estas ideas, porque si no, bueno, ya sabemos de lo que son capaces del otro lado. Ya sabemos que su gran sueño húmedo es ser Venezuela, es ser Cuba, es convertirse en Maduro, es cortar las redes sociales, cortar la libertad de expresión, por así, bueno, va a ser mucho más fácil mentirle a la sociedad, va a ser mucho más fácil mentirle a la población, como lo han hecho durante tantos años, con todo el aparato del Estado. Pero bueno, todo el aparato del Estado terminó perdiendo contra un grupo de ciudadanos que en redes sociales empezó a decir, no te creo, esto es mentira, esto que está diciendo acá no es la verdad. Y que empezaron a bancar las ideas que hicieron grandes a los grandes países del mundo, que hicieron grande una vez a la Argentina y que van a volver a ser grande a la Argentina. Y por eso Javier Milei terminó en la presidencia y hay que seguir dando esa batalla, porque bueno, cuántas mentiras hemos escuchado estos 10 meses, ¿no? Que las maldades de Milei recortando a los pobres, a los ancianos, a los más necesitados, cuando en realidad lo que se encontraban eran curro tras curro, tras curro, tras curro de estos tipos que les importa 3 carajos los pobres, les importa 3 carajos los jubilados, que fíjense, el presidente feminista, el más feminista de la historia, cagaba a palos a la mujer. O sea, fíjense el nivel de cinismo que tiene esta gente y bueno, ellos no van a tener miedo en ir con todo contra nosotros, entonces nosotros no podemos retroceder 1 milímetro contra toda esta gente y hay que seguir dando la batalla y los impulso también a todos ustedes a seguir dando esa batalla. Me voy a tomar el atrevimiento de seguir hablando de, porque me llama mucho la atención este fenómeno de la nueva comunicación y que se ve que mucha gente no lo entiende. Yo por ahí estoy en esa edad en la que viví, digamos, la era del periodismo tradicional y que fui un early adopter de alguna manera de lo que fueron las redes, Twitter, el mismo YouTube. Entonces, yo por ahí pienso que en el siglo XIX, por ejemplo, los periodistas en realidad eran políticos. Los medios eran medios de partidos o de juntas, como era nosotros festejamos en Argentina el Día del Periodista, cuando conmemoramos
la creación de la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno, que era un órgano oficial de la Junta. Y después tenemos un caso espectacular que es el de Sarmiento, que fue el creador del Sonda, y que en realidad Sarmiento después fue presidente, y fue un político con todas las letras. En el siglo XX por ahí cambió un poco el paradigma y se intentó ir hacia un periodismo independiente, y da la impresión, o por lo menos un periodismo más equidistante del poder o de la política, siempre más como contralor del poder que haciendo gala de una idea o promoviendo ideas, y da la impresión de que ese paradigma entró en crisis y que en este último tiempo vuelve la idea de que el periodismo en realidad está íntimamente relacionado con la política. ¿Vos crees que es posible, digamos, recuperar o que puede subsistir el paradigma del periodismo del siglo XX, o que ya cambió absolutamente todo? Bueno, yo creo que el hecho de las redes sociales y la expansión en redes sociales ha permitido que cada quien pueda agarrar con su celular y ser su propio medio de comunicación. Lo único que tiene que hacer es comunicarle a la gente, que la gente le crea, que la gente elija consumir lo que uno produce, lo que uno dice, lo que uno hace. Y hemos visto también la pérdida de la credibilidad del periodismo, ¿no? Hemos visto, y yo recuerdo un caso muy particular que fue la época de la pandemia. Todos, porque los veíamos pelearse de una punta a la otra de la grieta, todos los periodistas matándose, diciéndose vos estás sobrado, vos esto, vos lo otro. Y cuando llegó la pandemia, cuando llegó la hora de encerrarnos absolutamente todos, los periodistas ¿qué hicieron? Protegieron sus privilegios. ¿Se acuerdan? Eran ciudadanos esenciales los periodistas. Nos decían a todos y cada uno de nosotros que teníamos que estar adentro de nuestras casas, siendo los voceros del régimen de Alberto Fernández, y decían, no, vos te quedás en tu casa. Esta persona que salió a pasear el perro es un criminal. El surfer, no, es un criminal. Y ellos estaban sin barbijo, sin ninguna protección, sin nada. Eran seres esenciales, estaban por encima de todos nosotros, tenían derechos, tenían privilegios. ¿Por qué? Porque eran los voceros del régimen. Entonces, ahí yo creo que se perdió todo tipo de credibilidad en el periodismo, que ya venía de largos años de perder credibilidad, pero yo creo que el punto de quiebre significativo ha sido eso. Y además el hecho de que, bueno, la gente se empezó a meter mucho más en las redes sociales a partir de la pandemia, con el tiempo libre, todos empezaron a ver YouTube, empezaron a ver, se abrieron una cuenta de Twitter, se abrieron y empezaron a conectarse con la gente de otras maneras, que eso lo permite también las redes sociales. Entonces, empezaron a ver en gente que no estaba en los grandes medios de comunicación una representación mucho más grande que en esos periodistas. Empezó a ver en gente que hablaba en redes sociales muchísima más verdad que la de los supuestos creadores de la verdad, o la verdad absoluta, que era el periodismo tradicional. Toda esta gente que estuvo involucrada también en miles de negocios. Nos podemos poner a analizar todos los dueños de los medios, todos tienen un negocio con alguien, todos han tenido alguna cosa medio rara, medio turbia, todos terminan en cana, la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa con esa gente, no? ¿Cuál es la libertad que tienen los periodistas también para opinar? Porque después uno los ve darse vuelta todo el tiempo, uno es un día es kirchnerista, el otro día es ultra antikirchnerista, la otra vuelta se vuelve kirchnerista. Entonces, ¿a qué le creemos? ¿Cómo le podemos creer a un tipo que da tantas veces la vuelta, que va de acá para allá, que se cambia de canal y cambia de idea? A mí me gusta creerle a la gente que tiene convicciones firmes, que tiene convicciones claras, que quizás no está de acuerdo conmigo, pero que yo sé de dónde habla y creo en la honestidad. Lo que se ha perdido es la credibilidad y la honestidad de los periodistas tradicionales, y se ha encontrado en las redes sociales una nueva camada de comunicadores y un montón de gente que tiene honestidad para comunicar, que la gente les cree, que es un aire fresco esta comunicación, porque también los periodistas, así como queremos una renovación en los políticos, queremos una renovación en los medios. Los mismos periodistas que vivíamos hace 30 años están ahora en la televisión. Entonces la gente llega a un punto y dice, pero pará, yo hace 30 años te vengo viendo. Y en 30 años cambiaste 200 veces de ideología, cambiaste 200 veces de postura en temas que son exactamente lo mismo. Entonces, yo también quiero una renovación en ese periodismo, y se está viendo en el gran éxito de un montón de canales, de un montón de cuentas de Twitter, de un montón de gente que está comunicando a través de las redes sociales y que le ha ganado a toda esa gente. Porque el año pasado vimos esa batalla entre los medios tradicionales mintiendo sistemáticamente contra un candidato que, oh casualidad, era el que venía a cortarles la pauta, ¿no? Qué rara coincidencia que hubo en todo eso. Y bueno, y del otro lado estaba el pueblo argentino, del otro lado estaba la gente en las redes sociales combatiéndolos y desmintiéndolos y diciéndoles, ya no los queremos más.
Muchísimas gracias, Mariano. La verdad que fue un gusto tenerte aquí con nosotros. No, un placer y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá y por su cariño siempre.